Hermanos, queridos hermanos de México, del ITI, Instituto Teológico Internacional, alumnos de segundo año, con la materia de Romanos, en esta hora, pues queremos compartir con ustedes la segunda parte del capítulo 12 de la Epístola a los Romanos. Les mandamos un cariñoso saludo de aquí de la ciudad de Querétaro, esperando que se encuentren bien. Vamos a pedir si nos acompaña una pequeña oración al Señor. Dios, en esta hora te damos gracias por tu amor, tu fidelidad, gracias por tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, permite que tu Espíritu Santo nos alumbre, nos muestre, Señor, las maravillas de tu ley. Te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos das, tu cuidado y tu amor, tu provisión. Te bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Esperamos que estén bien todos ustedes allá en casita. Aquí, gracias a Dios, pues seguimos todavía con la cuarentena, ¿verdad? En espera de que nos puedan ya dar el banderazo verde para tener otra vez clases, para continuar con nuestro programa de licenciatura en teología. Y bueno, en esta hora vamos a ver la parte del versículo 6 en adelante, Biblias capítulo 12. Vamos a ver desde el versículo 6 en adelante algunas cosas sobre los carismas. En sus Biblias en español aparece como dones, pero en el griego aparece como carismas. Bueno, hay una diferencia enorme porque dado que hay tres clasificaciones por lo menos de dones que son diferentes y que aparecen en diferentes partes en la Biblia, pues vamos a ver en esta hora algunas cosas sobre ellas, aunque no es un estudio profundo de dones, pero sí nos vamos a referir a ellos para que ustedes vayan teniendo también idea de lo que el apóstol Pablo aquí en capítulo 12 habla sobre los carismas. El versículo 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, ¿se fija? Esta palabra entonces en su Biblia en español, pues aparece ahí como don, ¿verdad? Como dones. Pero es carisma, es carisma, es lo que en el griego esta palabra denota y diferencia de las otras dones, de otras características que tienen. Vamos a comentar algunas cosas acerca de ellas. Entonces dice que teniendo diferentes carismas, según la gracia que nos es dada. O sea, hay una gracia de Dios que es la que llega a nuestras vidas, ¿verdad? El Señor es el que le imparte. Recordarán ustedes que Dios no está, no necesita dar su gracia ni su misericordia, Él la da voluntariamente al que Él quiere. Pero esta gracia que nos es dada, dice Pablo, pues a mí, yo todo lo que soy lo debo a la gracia de Dios. Y bueno, si bien yo me he esforzado en esta gracia, hay que crecer en la gracia, hay que esforzarse en la gracia, y es un tema también que hay que estudiarlo, ¿verdad? Porque hay mucha confusión al respecto. Entonces comienza hablando sobre el primer carisma. El primer carisma aquí que menciona Pablo es el de profecía. Este es un carisma que ya en el Nuevo Testamento, Pablo en Corintios habla acerca de que el energema de profecía o el don de profecía manifestado ya en el periodo de la gracia, después de que el poderoso evangelio fue predicado casi en todo el mundo y que fue confirmado el nombre del Señor y llevó a cabo su redención. Pues ahora este carisma, dice Pablo, es una manifestación del Espíritu Santo que consuela, que exhorta y que edifica. Esto está en 1 Corintios 12. Pero este carisma de profecía entonces dice Pablo que se debe usar, no es para guardarlo, no es para considerarlo y estar esperando, pues a ver cuándo, ¿verdad?, el Señor se manifiesta en mi vida y puede usar este carisma. O sea, exhortación, ¿verdad? Es una forma en la que pues, el pueblo de Dios requiere que este carisma opere a través del Espíritu de Dios en tu vida
para exhortar a la gente de una manera en un espíritu de amor, ¿verdad? Que sea exhortado, que sea edificado y que sea consolado. Son tres aspectos de la profecía del Nuevo Testamento que Pablo lo somete, ¿verdad?, a las reglas que él mismo establece en Corinto. Y estos tres deben ser ejercidos en amor, ¿verdad? Esto, sin esto, dice, podría yo ser un tímbalo que retiñe, un címbalo que retiñe, dice Pablo, ¿verdad? Como el platillo de una batería, que le pegas así solo, no viene armonizado con toda una armonía y una música que permita que tú escuches una cosa hermosa. Pues así es esto, ¿verdad? Si vas a consolar, vas a edificar a través de una inspiración que sientes de Dios, exhortar a un hermano, sientes de Dios, darle una palabra, edificarlo, o a alguien que necesita consuelo, te acercas y sientas que el Espíritu de Dios fluye y te da esta palabra, profecía, una palabra inspirada del Señor. No es inventada por ti ni algo que tú creas, sino que esto viene de Dios a ti y de ti a la persona a la que vas a exhortar, a edificar o a consolar. Pero debe ser usado conforme a la medida de la fe. Hay una medida, vean ustedes, ¿verdad? Esta medida de fe, pues recordarán ustedes que Jesús en algunas ocasiones se maravilló de cuánta fe, decía, no he visto tanta fe y poca fe, y si tuvieras fe como un grano de mostaza, pues se harían grandes cosas, llevaría a cabo Dios a través de esa poca fe. No necesitamos tener una fe apostólica, una fe, ¿verdad?, que pueda, ahora sí que llevar a cabo como Jesús, grandes manifestaciones maravillosas. Además, pues Dios opera de otra forma, no es en esta dispensación de la gracia, pues está manifestándose Dios a través de su palabra, de su Espíritu Santo, pero de una forma también que tenemos que entender. Después del de profecía aparece otro carisma que es el de servicio, hermosísimo carisma, hermanos que están dispuestos a servir en cualquier momento, en cualquier lugar, a toda hora, y son hermanos que son una joya, ¿verdad? Son valiosos en la obra de Dios, siempre viendo a ver qué se necesita, y ellos son los primeros en apuntarse si se trata de servir. Es un carisma que Dios ha puesto en muchos hermanos. O el que enseña en la enseñanza. Aquí vamos a ver que este carisma de enseñanza, pues es un carisma diferente a otro que aparece clasificado dentro de la lista de diaconías como ministerio de maestro. Uno que tiene un ministerio de maestro, pues opera en un ministerio que Dios así lo dispuso, especial, para llevar a cabo una obra de enseñanza, ya con una preparación, una dirección, una constancia, mucho más de lo que en un momento dado un carisma de enseñanza requiere. Esto puede fluir en alguien que no tiene un ministerio de maestro para enseñar en un momento dado acerca de algo que Dios le revela. Bueno, también el que exhorta, es hermosa palabra, ¿verdad? Que necesitamos, ¿cuántas veces necesitamos una palabra de exhortación? Pero como dice Pablo siempre, esto debe de venir en un espíritu de amor, exactamente. Una exhortación en el amor del Señor, ¿verdad? Pues podemos ayudar a un hermano que se encuentra necesitado de una palabra de Dios, lo ayude, lo empuje, lo lleve a una decisión que necesita tomar. Entonces el que exhorta en la exhortación, después el que reparte con liberalidad, esta persona que tiene de Dios un carisma, pues de repartir, pues puede ser en el área económica, es muy dado, ¿verdad?, verlo, hermanos que con liberalidad, tienen el dinero como para
en un momento dado a un misionero regalarle un carro, regalar ropa, regalar comida, regalar a través de una ofrenda en las necesidades que tiene pues alguien que fue operado en el hospital, sus hijos, o que está en una necesidad grave. Este carisma bendice mucho en ese tipo de necesidades. Después sigue el que preside, aquí hay una obra también, un carisma, ¿verdad? De una dirección, el que preside reuniones, el que preside la alabanza, este carisma le, le, le dice, le enseña, lo hace conocer algo que Dios quiere en un momento dado en la alabanza, o sea, que requiere que toque pues una alabanza que fue tocada el domingo pasado. Muchos no quieren estar oyendo que se repitan las alabanzas, pero este carisma, sobre todo en un director de alabanza, es muy, muy, muy bello. Es muy, muy importante y bendice mucho un buen director de alabanza con un carisma de presidir. Wow, tú dices, bueno, qué hermoso servicio, qué hermosa la alabanza. Y es muchas veces tiene que ver, es clave este carisma, el que preside. O el que hace misericordia, ¿verdad? Misericordia, el compadecerte de los males ajenos, hacerlo con alegría, no con pesadumbre, no va a hacerlo por necesidad, sino es como cuando das la ofrenda que se da con alegría, ¿verdad? No lo hagas pues con tristeza, pero este carisma también bendice mucho a la iglesia, ya que en la iglesia hay siempre necesitados, gente que necesita recibir una consejería, un apoyo, un servicio, un abrazo, una dirección, un apoyo, un compañerismo de alguien con este carisma. También es grandemente bendecida la iglesia a través de ellos. Bueno, vamos a ver ahora la clasificación de los dones en español, en sus Biblias, pero en el griego aparecen con tres diferentes palabras. De acuerdo a la clasificación se sabe qué tipo de dones y encontramos en primer lugar los dones o carismas que pues acabamos de mencionar. En segundo lugar, los ministerios o diaconías que aparecen como dones, pero son ministerios, y en el griego diaconías. Y después las operaciones o energemas. Aparece en diferentes lugares, en Romanos 12, del 6 al 10, del ministerio, Corintios 12, en las energemas en Efesios. Vamos a ver enseguida. Y en primer lugar vamos a ver entonces lo que nos dice en 1 Corintios 12, 4. Vean ustedes cómo están las tres clasificaciones de estos dones, porque me dirán, pues ¿de dónde los sacó, hermano? Pues de Corintios 12, cada 4. Vea bien esto, dice, hay diversidad de dones. ¿Qué significa diversidad? Hay mucho, ahora sí que para aventar, para arriba, Dios bendijo y dio abundancia de dones a la iglesia para edificarla, consolarla, para ayudarla, para que los hermanos puedan seguir en las adversidades, en las pruebas, adelante. Hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Aquí habla del espíritu, ¿verdad? Lo presenta Pablo como lo vamos a ver ahorita, el espíritu. Dice, y entonces ya hay diversidad de ministerios. Esta palabra es diaconías, como ahorita lo vimos. Esta dones es carisma, son carismas, hay diversidad de carismas, hay diversidad de diaconías. Dice acá, pero el Señor es el mismo. Aquí no podemos encontrar, ¿verdad?, en la naturaleza de Dios, pues diferencias, es el mismo, este es el mismo, el que está haciendo y da todas estas cosas. Luego, en tercer lugar, la tercera categoría
es operaciones, que es energemas. ¿Ve usted? Aquí están las tres clasificaciones: carismas, diaconías y energemas. Y entonces dice acá, pero Dios, ¿qué hace? Él es el que hace todas las cosas. En todos, es en ti, dentro de ti, es el mismo. No nos confundamos, esto es algo de Dios, no viene del diablo. El diablo los quiere imitar, el diablo quiere reproducir esto y engañar a la gente. Pero los genuinos, los carismas genuinos, energemas y diaconías genuinos bíblicos, se reconocen y se sabe que son de Dios por la forma como operan. Entonces, la primera clasificación que vimos en Romanos: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, misericordia. Y aquí aparecen dones de sanidades, y es algo que requiere estudio, porque aparece como dones de sanidades, como carismas de sanidades, y después en 1 Corintios 12:9, ahí está la lista de energemas, aparece en la lista de energemas y aparece aquí en la lista de carismas, y es por la forma como opera este carisma o este energema. ¿Sí? Es una combinación de energemas con carisma. Bien, entonces aparece también aquí, en último lugar, también un carisma maravilloso, que es la vida eterna. ¿Por qué es un carisma? Lo dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva que aparece ahí, esa palabra dádiva, ¿verdad? Es la palabra carisma. Mas la dádiva de Dios, o sea, el carisma de Dios, dice, es vida eterna. Ahí claramente dice que la vida eterna es un carisma de Dios, ¿se fija? Por eso está en la lista de carismas la vida eterna. Sí, espero que esto más luz a lo que ya usted ya ha estudiado acerca de esto. Después vienen los energemas, como lo presenta Pablo en 1 Corintios del 12, del 8 al 10. Y ahí entonces aparece la palabra de sabiduría, que no es nuestro tema explicar cada uno de los dones, ¿verdad? Porque es meternos a estudiar Corintios y bueno, solamente podemos hacer mención de ellos para notar las diferencias que hay en sus clasificaciones diferentes. Después hay un energema de milagros, y aquí aparece, como les decía, un energema de profecía. Aparece un carisma de profecía, aparece un energema de profecía, y aparece una diaconía de profeta. Y bueno, también lo explicaríamos en un estudio relacionado a esto. Viene también diversos géneros de lenguas, que tampoco vamos a meternos a ver, ¿verdad? Si existen o no existen, si ya no existen por qué, o si existen por qué, la interpretación de lenguas, pero Pablo los menciona, están en la Biblia, y hay que leerlos, hay que tener el tiempo como para estudiarlos, cada uno de ellos, ver cómo operan, etcétera. Pero ya de todo esto relacionado al estudio de los dones. ¿Sí? Pues usted está viendo que tocan tres libros: toca Romanos, toca Corintios y toca Efesios. Enseguida vamos a ver el tercer grupo de dones, que en este caso en griego es diaconías. Las diaconías, ¿sí? Ahí verá usted, ¿verdad?, cómo pues también en esta clasificación, cuando se trata de hablar de los apóstoles y de los pastores, de los profetas y apóstoles, está la interrogante, ¿no? ¿Hay apóstoles, hay profetas en estos días, hermano? Bueno, también esto, ahora que estudien el libro de Efesios, bueno, si ya lo estudiaron los de cuarto año, lo están terminando, ya van al capítulo 6,
¿verdad? Ya pasaron por esto, ya deben de tener pues más criterio e idea sobre esto. Pero pues aquí están, mi hermano, aquí están escritos por el Señor los 5 ministerios que Dios puso, 5 diaconías o dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Entonces, esto está en Efesios 4:11, esta clasificación de diaconías, de dones, del ministerio. Dice la palabra, y él mismo está hablando de Jesús. Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Se da cuenta? Esto es también algo que queremos estudiar uno por uno, cada uno de estos ministerios. En Efesios se puede hacer. Bueno, vemos, como estamos en Romanos, estamos viendo los carismas. El propósito de los carismas, fíjese, además de hacer clara o visible la presencia de Dios, es un propósito que también menciona Pablo en Romanos 1 cuando habla de las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. Entonces Dios, a través de la operación de carismas, energemas o de la obra de los ministerios, pues se hace visible su mano, su bendición, su palabra se da a conocer, su presencia, ¿verdad? Cuando Él se manifiesta de una forma pues especial, a través de la alabanza, de las prédicas, de los testimonios. Pero este propósito entonces, dice Pablo, también enseña que los carismas son para confirmar o afirmar. Confirmar o afirmar qué cosa? Corazones de discípulos, en primer lugar en santidad. Qué lindo, qué hermoso, ¿verdad? Poder tener del Señor pues una operación que me confirme en esta área tan importante y pues no solamente como una varita mágica que ya pues te ponen las manos y te dan una palabra de exhortación y ya vas a vivir ya en santidad. Para hacerlo tienes que practicar la oración, tienes que estudiar, tienes que meditar, tienes que vivir la vida cristiana poniendo tu voluntad, esforzándote, siendo valiente, etcétera, etcétera. Pero un carisma de sanidad, entonces, si dado por Dios en un momento dado, puede mover a una persona, ¿verdad? Que puede ser descubierto su corazón y sentir que Dios habló a su vida ahora sí de una manera muy especial, un mensaje, una prédica con una dirección, con una homilética, con una preparación del corazón especial del predicador, puede mover corazones a vivir a la santidad. Y esto puede venir a través de un fluir de un carisma, ¿no? De Dios en un momento dado. Y entonces los corazones de los discípulos en santidad y en la verdad de Jesucristo, en toda buena obra y palabra para llegar a ser irreprensibles hasta el fin. Esto lo dice en Romanos 1, ¿verdad? El apóstol Pablo, vean ustedes de qué forma un carisma, Pablo se refería a él en ese sentido. Fíjese, él dice Pablo, porque deseo veros para comunicaros, fíjate, para comunicaros. ¿Qué cosa? Algún don. Esta es la palabra carisma, está hablando de carisma. No está hablando de energema, no está hablando de diaconía, está hablando de carisma. Quiere comunicarlos, dice Pablo, quiero ir a verlos para comunicarles algún carisma. ¿Para qué? A fin de confirmaros en santidad, en la verdad, en los caminos de Dios, en cuanto a obedecer, en cuanto a seguir al Señor, en cuanto a procurar vivir y tener una vida de oración, en fin, esta confirmación Pablo sabe
que puede venir con la operación de un carisma, ¿verdad? Pablo pues, estaba en constante operación de carismas, en su vida operaban los carismas de Dios continuamente. Y en 1 Corintios 8 dice, 1:8, hablando de Jesucristo, Jesucristo dice, os confirmará, otra vez lo que usa Pablo aquí en el 11, ¿verdad? Aquí en el 8 dice que Jesucristo los confirmará hasta el fin. ¿Sí? O sea, el creyente necesita ser llevado y ser confirmado, pues las veces que sean, ¿por qué no? O sea, una confirmación de un momento de entrega, de consagración, que se puede perder por desobediencia, lejanía, enfriamiento hacia la palabra, hacia su vida de oración, pues tiene que otra vez, ¿verdad? Este carisma, para eso es, ¿no? Pablo lo usaba para eso y para otras cosas muy importantes, pero dice para que seáis irreprensibles hasta el fin, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues esto lo vemos también como Pablo cuando habla de las características de los carismas. En este caso, en Romanos 11:29 encontramos una característica pues muy hermosa y especial. Dice que los carismas son irrevocables, fíjese. O sea, dice que son permanentes. La palabra irrevocable implica esto, que son permanentes y que estarán siempre en el creyente. O sea, si Dios te da un carisma y tú lo cuidas, lo desarrollas, lo ministras, lo compartes, pues siempre estará como un instrumento, como un bisturí limpio para operar, para sacar tumores, para operaciones de un enfermo que requiera la intervención del cirujano urgentemente. Este carisma eso puede cumplir, ¿verdad? Y esto en el versículo 29 de Romanos 11 dice el apóstol, porque irrevocables son los carismas. Esa palabra don, ahí en este texto, es carisma. Es decir, un carisma es irrevocable. Los carismas y el llamamiento de Dios también. O sea, si Dios te ha llamado a ser una parte en su cuerpo vital para que lleves a cabo una obra, ese llamado es irrevocable, no va a cambiar ni se va, podrás tú apagarlo con pecado y como pasó con Jonás, el llamamiento ir a predicar a Babilonia, pues se subió a un barco a Tarsis, España, para alejarse, quería huir de la voluntad de Dios. Ese llamado que Dios le había estado haciendo, y ya ve cómo terminó finalmente, por todos sabe la historia de Jonás, terminó finalmente predicando en Babilonia, ¿no? Bueno, porque es irrevocable el llamado de Dios. Ok, entonces vamos a ver otro aspecto de los carismas, sus características. Fíjese, dice, cada creyente entonces tiene al menos, o por lo menos, ¿qué cosa? Un carisma. Cada creyente, tú tienes por lo menos uno. Y de ahí para adelante, tú puedes tener más, varios, pero por lo menos un carisma. ¿Sabes cuál es tu carisma, hermano? 1 Corintios 7, del 7 al 8, dice otra vez Pablo, pero cada uno tiene su propio don, o sea, carisma, es la palabra carisma. O sea, cada creyente tiene su propio carisma de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro modo, ¿no? O sea, es la inteligencia divina, ¿no? De él un instrumento lo usa tanto para esto, como para esto, como para esto, como para esto, ¿verdad? Entonces, aunque todo lo hace Dios, todo viene de Dios. Después, en segundo lugar, otra característica interesante que vemos de los carismas, que se deben de procurar o de desear.
¿Dónde dice eso? En 1 Corintios 12:31, la primera parte del versículo dice Pablo, procurad pues los carismas mejores, los dones mejores, procuradlos. O sea, si tanto beneficio y bendición y edificación traen la iglesia, que tiene de malo, pues que yo opere en un carisma de Dios, cuando es de Dios, desde luego, ¿no? Eso es lo importante, que sea un carisma verdadero, genuino, pero cuando lo es, pues caray, dice Pablo, procúralo, búscalo o anhela. Otra versión dice anhela los carismas de Dios, ¿no? Entonces los puedes pedir en oración, Señor, pues yo quiero ser usado y necesito que me ayudes con esto para hacer de bendición a tu pueblo, ¿no? Imagínense, para ministrar liberación a los cautivos, liberar a los encadenados, a los atados, pues a través de los carismas que son armas poderosas para derribar fortalezas, como dice el Señor. Otra cosa que vemos en tercer lugar, características, es que se deben de ministrar. Dice Pedro, cada uno según el don, o sea, de acuerdo a lo que tienes, que has recibido, ministrelos a los otros. Si tienes el carisma de misericordia, si tienes el carisma de servicio, el de presidir o el de dar, ¿verdad? Con liberalidad lo tienes que hacer. Y bueno, y esto es algo que también, pues en la iglesia de Dios es muy necesario, ¿no? Porque tenemos ahí, pues, infinitas necesidades, o sea, cuántas necesidades hay que tienen que ser suplidas en la congregación, y por eso dice, pues anhélalos, ¿verdad? Para suplir tantas necesidades, ¿no? O sea, a veces nada más está, pues, el pobre pastor tratando de ministrar aquí, allá, y esto y el otro, y todo el cuerpo del Señor con carismas, porque cada uno vimos tiene un carisma. Ahí están bien en su casa, en el ropero, ahí está en el cajón, ¿verdad? De su buró. Pero no, dice, cada uno ministrelo. O sea, ¿cuándo es cuando tú ministras? Tú cuando oras por un enfermo estás ministrando. Cuando tú le predicas a alguien el evangelio estás ministrando. Cuando tú das una ofrenda estás ministrando al Señor. Cuando tú estás abriéndole la puerta a una señora y ayudándola a bajar, estás ministrando a un necesitado. Ya de administración a administración, desde luego, ¿verdad? Pero pues cuando esto se hace juntamente con esto, cuando tú ministras con carismas, pues bueno, ya es diferente ir a pelear contra los iraquíes, los musulmanes extremistas, ir con una liga y con cachos de naranja para tirarles, a ir con un arma con aditamento láser y enfrentar al diablo nada más así de, no, pues yo soy aquel, pues oye, está difícil, ¿no? Es un enfrentamiento de poder a poder, porque el diablo tiene dunamis, pero es limitado, pero tiene dunamis. Los brujos de Faraón, convirtiendo las varas en serpientes, les dijo Moisés, ah, sí, a esas vamos, a ver. Y entonces su vara se convirtió en una que se comió a las de los sacerdotes. Ay, dijeron los sacerdotes, este sí es el poder de Dios, se comió a nuestras serpientitas. Pero la de Moisés, ¿verdad? Pues era una manifestación del poder de Dios. Entonces, una guerra de poder a poder. También vamos a la batalla, vamos bien armados, ¿verdad? Cuando estamos ministrando con los carismas que tenemos del Señor. Entonces, úselos, ministrenlos conforme a la fe. También se pueden impartir, ay, dice Pablo en Romanos 1:11, porque deseo veros para comunicaros, o sea, para impartiros, es la palabra, algún don
O sea, también los apóstoles impartían carismas, ¿sí? Y esto hoy en día está vigente, hermano. Bueno, yo creo que tú se lo puedes pedir a Dios. De lo que no estoy muy seguro si cualquier pastor o cualquiera que se dice apóstol o alguien que se dice profeta puede hacer esto, ¿no? Pero si viene de Dios, Dios puede mover a un creyente, ¿verdad? Y desde luego yo creo que Dios escogerá un verdadero creyente, consagrado, santificado, que lo conoce el Señor, su palabra, como para cosas de esta índole, ¿no? Pero Pablo les dice, yo quiero ir a verlos para impartirles un don o carisma espiritual. Y esto, pues lo vemos en un ejemplo final con Timoteo, el discípulo hijo espiritual de Pablo, así le llamaba, ¿verdad? Un siervo poderoso que pues creció a los pies de su abuela y de su mamá, ¿verdad? Conociendo las escrituras y conociendo las escrituras desde chiquito, pues ya un joven no nos debemos de sorprender, ¿verdad? El instrumento poderoso que fue, y sobre todo acompañando a Pablo, siendo una mancuerna tremenda, ¿no? Dice Pablo, fíjese, no descuides el carisma, no descuides el carisma. En su Biblia está como don y está como carisma. Como carisma, dice, no descuides el carisma que hay en ti, que te fue, ¿qué cosa? ¿Cómo le fue impartido? Fíjese, la forma como Timoteo recibió este carisma. Y bueno, unos dicen que fue un carisma de algo, de esto, aquello, no se está muy seguro de qué, pero le fue dado mediante, ¿verdad? A alguien que operaba en el carisma de profecía, en el momento cuando le imponen las manos los del presbiterio. ¿Quiénes son estos del presbiterio? Son hermanos líderes, los ancianos, que estaban al frente en esos momentos, ¿verdad? De alguna congregación, ¿verdad? Siervos del Señor, posiblemente, ¿verdad? Pues también hermanos con ministerios ya bien establecidos. Pero pusieron las manos a Timoteo y le dan una profecía, así como cuando Pablo pues recibió también el llamado pues fue dirigido, impulsado por dones maravillosos en la iglesia del Señor, por revelaciones que él tenía directamente del Señor. Pero entonces puede ser impartido como a Timoteo es un ejemplo. Bueno, hermanos, dejamos acá esta pequeña meditación de la segunda parte de Romanos 12, esperando la siguiente. Cariñosamente nos despedimos, les mandamos un abrazo y oramos para que el Señor les mantenga bajo su protección a usted y a su familia. Bendiciones y es el tiempo para ir por una tortita y un cafecito. Amén, hermanos. Bendiciones. Bye, hermanos.